Hace 10 años nació la Clásica de Cantuña, competencia ciclística cuyo atractivo radica en su carácter urbano, en el que los deportistas más arriesgados descienden desde la cima del Panecillo por todo el bulevar de la avenida 24 de Mayo en el centro histórico de Quito. Hacemos ya 10 años, esta competencia se llama la Clásica de Cantuña. Durante todo el año realizamos 3 competencias, que es Ichimbía, San Juan, y esta es la última, que es la Clásica de Cantuña, la más antigua que tenemos y también la más esperada porque el nivel técnico es alto. Entonces los competidores siempre en esta competencia se preparan bastante. Los deportistas que se dieron cita este domingo 13 de octubre para la 10ª competencia organizada por Ciclópolis llegaron con sus bicicletas y la indumentaria necesaria para protegerse ante las posibles caídas que se suscitan durante el descenso, el cual exige una gran preparación para los saltos y la dificultad de las gradas que les toca atravesar en medio de este escenario singular, atractivo para turistas locales y extranjeros. Nosotros somos de la provincia de Imbabura. Nosotros allá hacemos downhill todo el tiempo, es nuestro hobby. Fines de semana salimos todos los fines de semana a entrenar. Esta competencia llena de adrenalina convocó a 200 ciclistas que brindan un espectáculo para los aficionados al deporte extremo. El torneo está dividido en 11 categorías, en las que participan niños desde los 3 años hasta adultos de 40 años. No, ya voy participando 2 años. Lo que es urbano es bastante duro porque es todo asfalto, casi no tenemos nada de tierra, pero por eso se vienen para acá a Quito, porque ahí solo es puro asfalto todito. La primera categoría en empezar el descenso fue la de damas, que con mucha valentía emprendieron el difícil camino que las llevaría a la meta. Las categorías de novatos y élite continuaron después. Unos con más suerte lograron pasar los obstáculos del descenso, mientras otros sufrieron estrepitosas caídas que fueron oportunamente atendidas por los miembros de la policía y los especialistas en primeros auxilios. Estamos preparados con bastantes equipos, sobre todo con nuestro personal de SAMUR, en los puntos más conflictivos y sobre todo en los puntos más difíciles que son las caídas. Ya tenemos un equipo ahí preparado con ambulancia y con un equipo de más o menos 3 personas por punto. Así, los pedalistas extremos ponen a prueba su experticia en esta nueva modalidad del ciclismo. Con cámara de José Vargas, para la agencia Andes, Carla Loaiza.